Pues pasamos a la siguiente proposición no de ley, la 53/21, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la que se ha presentado una enmienda de modificación por parte del Grupo Parlamentario Socialista y dos de sustitución por parte del Grupo Parlamentario Vox. Y en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor de la Mota. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Es un honor y un orgullo proponer y defender esta primera proposición no de ley en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos ante esta Asamblea. Una proposición de ley que versa sobre la esencialidad de la práctica deportiva y la toma en consideración de medidas fiscales que promuevan su práctica. Queremos agradecer desde esta tribuna la especial sensibilidad, acogida y buena disposición que han mostrado todos los portavoces de deportes de esta Asamblea. Esto demuestra que, una vez más, cuando aparcamos la ideología y las posturas radicales, afloran los resultados y las soluciones para los madrileños. Que la actividad física y el deporte mejoran la calidad de vida de quien lo realiza está de sobra demostrado. El ejercicio físico adecuado ayuda a mejorar nuestro sistema inmunitario y beneficia nuestro estado anímico general. Hablamos de un antidepresivo natural, ya que el deporte resulta beneficioso ante la ansiedad y la depresión generada por la fatiga pandémica, a la que se refiere la Organización Mundial de la Salud, y sus beneficios son tanto preventivos como de recuperación. Numerosos estudios demuestran que la práctica deportiva nos hace más fuertes. Un informe publicado recientemente por la Organización Mundial de la Salud advierte que el 25% de la población adulta y el 80% de los adolescentes no tienen un nivel suficiente de actividad física. Como resultado, la inactividad física se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo de mortalidad en el mundo y es responsable de muchos casos de cáncer, problemas cardiovasculares y diabetes. El estudio Obesidad, Confinamiento y COVID-19 realizado por la Sociedad Española de Obesidad reveló que el 44% de los españoles había engordado durante el confinamiento debido a llevar un estilo de vida más sedentario. De la misma manera, el análisis reveló que las personas que más aumentaron de peso ya eran obesas, algo relevante dado que el 80% de los pacientes graves por COVID-19 padecía obesidad. Y es que la obesidad es un factor de alto riesgo frente al COVID-19. Estas enfermedades se pueden prevenir o controlar llevando un buen estilo de vida, con una alimentación saludable y realizando ejercicio de manera regular. En definitiva, el carácter esencial de la actividad deportiva persigue garantizar su acceso al reconocer la utilidad del sector como un recurso de salud pública. Es evidente que los efectos del sedentarismo y la inactividad física constituyen una carga para los presupuestos sanitarios y la economía. La Organización Mundial de la Salud calcula que la inactividad física cuesta entre 150 y 300 euros por ciudadano y año. Incluso hay estudios que cifran que el incremento de la práctica de actividad física en la población española podría reducir el gasto sanitario y lograr un ahorro anual de 5.000 millones de euros. Parece claro entonces que establecer políticas que faciliten y promuevan la práctica regular de ejercicio físico deberían considerarse como una apuesta indispensable para la sostenibilidad y el ahorro de los costes en el sistema sanitario. En definitiva, sus señorías, invertir en deporte es invertir en salud. Y a pesar de ello, en el año 2012 el Gobierno aprobó una subida de impuestos que hizo que las actividades deportivas pasasen a tributar al 21%. Como los yates, como los bienes de lujo. Esto supuso una clamorosa equivocación que hoy podemos revertir. El deporte genera un retorno positivo a la sociedad y la toma en consideración de medidas fiscales que promueven su práctica es vital, como ha defendido el vicepresidente Aguado. Por eso presentamos esta iniciativa que pide reducir el IVA del 21 al 10% para las actividades deportivas vinculadas a la salud de toda España. Y lo hacemos de la mano del conjunto del sector. Usuarios, monitores, deportistas, federaciones, empresarios, todos reclaman apoyo para bajar el IVA del deporte del 21 al 10%. Perseguimos el mismo objetivo, fomentar la cultura deportiva para prevenir enfermedades y buscar eficiencia del gasto, para ayudar a un sector que se ha reconvertido de forma ejemplar durante estos meses y lucha por seguir a flote.
En el 2020, las empresas que prestan servicios deportivos a las personas físicas han visto reducida su facturación en más de un 50% con respecto al 2019. Aquí, en la Comunidad de Madrid, hay casi 1 millar de centros deportivos y gimnasios que emplean a más de 42.000 personas, facturan más de 452 millones de euros y son utilizados por más de 1 millón de madrileños. Lógico parece entonces que sigamos apoyando y apostando por el plan de reactivación del sector deportivo de la Comunidad de Madrid, que puso en marcha la Viceconsejería de Deportes en colaboración con todos los agentes de deportes de nuestra región, para seguir impulsando y revitalizando el deporte y el tejido deportivo madrileño, manteniendo abiertas las instalaciones, los centros deportivos, las escuelas y los gimnasios, respetando y garantizando siempre las medidas de seguridad. Los centros deportivos han demostrado que son seguros, con una tasa de contagio casi nula, inferior al 0,3%, y son fuentes de salud y de empleo y de calidad. Por este motivo, en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19 y por la borrasca Filomena, las administraciones públicas deben aunar fuerzas y facilitar las medidas necesarias que faciliten la práctica regular del deporte. En definitiva, sus señorías, desde Ciudadanos, sí nos creemos que la actividad física y el deporte son la columna vertebral de nuestra sociedad y lo demostramos con hechos, no con palabras. Esta, repito, es una cuestión de sentido común que solo necesita de voluntad política para ejecutarse. Estamos convencidos de que si sumamos esfuerzos llegaremos más lejos, pero si además apostamos con el deporte llegaremos mejor. Gracias. Gracias, señoría. A continuación tienen la palabra los grupos parlamentarios enmendantes y en representación del Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor de Berenguer. Buenas tardes. Señor de la Mota, señores de Ciudadanos, miren, siento decírselo, pero desde el punto de vista de nuestro grupo, esta proposición no de ley nos parece, sinceramente, socialmente injusta y moralmente frívola. Y se lo voy a explicar por qué. Mire, lo primero que uno se da cuenta cuando lee su exposición de motivos es que dan muchos argumentos distintos. Y a mí siempre me produce la misma impresión. Cuando uno tiene que dar muchos argumentos distintos es que no tiene un buen argumento, que son más bien motivos y no razones, que a veces se utilizan como equivalentes, pero no lo son en ningún caso. Es curioso porque usted se ha llegado al mismo punto que tuvimos una discusión aquí hace no mucho tiempo hablando de la cultura, y es el concepto de esencialidad, que todavía nadie sabe muy bien qué quiere decir eso. Jurídicamente, desde luego, no existe. Pero en este caso concreto, a mí, sinceramente, ¿qué quiere que le diga? Es algo así como un fetiche. Yo llego a la conclusión, por distintas vías, de que algo es esencial, pero no definen ustedes qué es lo no esencial. Porque cuando alguien define algo como esencial, estarán ustedes de acuerdo conmigo que deja fuera de esa esencialidad a mucha gente, a muchas familias, a muchos trabajadores, de muchos sectores distintos. Yo les vuelvo a decir lo mismo que les dije en su momento. ¿Serían ustedes capaces de decirme, pero no a mí, a los que están ahí fuera, en la calle, en la avenida Pablo Neruda, cuáles de sus negocios, cuáles de sus familias, cuáles de sus trabajos no son esenciales para ustedes? Porque, mire, para mi grupo político, para Vox, todo aquel trabajo que suponga el mantenimiento de una familia es igualmente esencial, exactamente igual de esencial. Mire, usted hace una frivolidad realmente, ya le digo, desde el punto de vista moral, a mí me parece muy poco aceptable. Pero en el fondo es que todo esto responde, me hubiera gustado que estuviera el vicepresidente, a una intención, a un chiringuito que se quiere montar. Yo, de hecho, cada vez le veo cada vez más la cara de Irene Montero, porque en el fondo está haciendo exactamente lo mismo, se le está poniendo cara de Irene Montero. Ella de repente ha descubierto la emancipación de la mujer, que parece que las mujeres antes de ella no existían, y ustedes han descubierto de repente el deporte. Parece que el deporte no existía. Y fruto de ese interés del señor presidente por buscarse un acomodo fuera de la Asamblea, cuando salga de aquí en el mundo del deporte, que no me cabe ninguna duda que es donde quiere ir,
Han montado una estructura que no existía porque se trataba solo de una dirección general que incluye una viceconsejería, 2 direcciones generales, 4 subdirecciones generales y un montón de organismos, una comisión jurídica del deporte, un consejo del deporte, 2 observatorios regionales, y estoy seguro que cuando veamos los presupuestos y veamos dónde quieren mandar ustedes las subvenciones, algo va a aparecer. Pues no, afortunadamente los madrileños no necesitamos que el señor Aguado nos diga si podemos, no podemos o qué es lo que es el deporte. No lo necesitamos. Pero ¿sabe realmente lo que más me duele de todo esto? Que con toda esta situación se olvidan ustedes de lo realmente esencial. Ayer salió un tuit que vi en la red que a mí me impresionó muchísimo. Era un ciudadano, no sé quién es, pero se había tirado por la ventana, se había matado lógicamente, porque se había quedado en paro, no esperaba encontrar más trabajo y además no podía cobrar el paro por la lentitud de los servicios que tenían que dar este paro. Eso es lo verdaderamente esencial. Yo les pido un esfuerzo, no solo a ustedes, sino cuando hablamos de la noche, cuando hablamos de la cultura en general, cuando hablamos del deporte, que nos planteemos realmente lo que significa para esta Asamblea ser esencial. Que nos vayamos a las colas de la gente que está buscando comida, porque esto realmente no responde a sus necesidades, ni responde a las necesidades en estos momentos de la sociedad real. Responde más bien a un mundo, a cierto distanciamiento de la realidad social que bajo ningún concepto van a encontrar nuestro apoyo en él. Pueden ustedes irse corriendo a la patronal o a quien sea, porque estoy seguro que ellos mismos tendrán que reconocer que la realidad y las necesidades sociales están bastante lejos de decir si vamos a bajar el precio o vamos a bajar el IVA del 21 al 10 en el deporte. Piénseselo bien la próxima vez que suban aquí a hablar de esencialidad. Muchas gracias. A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rico. Gracias, presidente. Buenas tardes. Lo primero, me hubiera gustado que estuviera aquí el consejero para cumplir con su responsabilidad también con la Cámara. Para el Grupo Parlamentario Socialista, la convicción respecto al papel determinante que debe desempeñar el deporte y la actividad física en la sociedad, fomentando valores y fomentando hábitos de vida saludables, es decir, calidad de vida, nuestra convicción es absoluta. Y nuestro compromiso para que así sea es firme. Tanto es así que desde el primer momento de la legislatura hemos recalcado, primero, que la mayoría de madrileñas y madrileños que realizan algún tipo de actividad física o deportiva no lo hace ni en los grandes eventos deportivos ni en la alta competición. Segundo, que la desigualdad que desgraciadamente caracteriza a la Comunidad de Madrid también se manifiesta en el acceso a la actividad física y deportiva, que la relación entre desigualdad y salud es una triste realidad, que existe en nuestra comunidad una diferencia en los años de esperanza de vida entre las zonas de mayor y menor renta, es decir, dependiendo de cuál sea tu barrio, tu ciudad, tu código postal, vives menos y con menor calidad de vida. Algo que es dramático y que no me cansaré de insistir en ello siempre que tenga oportunidad. Desigualdad que en el contexto COVID se está incrementando. Y tercero, en ello el deporte y la actividad física tienen mucho que decir, porque el deporte y la actividad física son salud pública. Y ahora en el contexto COVID, un cuarto. La vinculación entre salud y deporte debe ser todavía más estrecha para garantizar la seguridad sanitaria
en la práctica deportiva de la actividad física. Por lo tanto, la exigencia de adaptarse a las indicaciones de las autoridades sanitarias debe ser máxima. Y dado que son muchas y muchos los madrileños que realizan algún tipo de actividad física o deportiva en nuestra comunidad, el deporte tampoco se ha librado de los efectos de la crisis. Las entidades, asociaciones, clubes, federaciones y todo el tejido que da vida al deporte en nuestra región están en serias dificultades. Para garantizar su viabilidad, que está en riesgo, las actuaciones respecto al IVA, si se plantean, se deben plantear desde los principios de cogobernanza y lealtad institucional donde corresponde, en el Consejo de Política Fiscal, y lo debe hacer a quien le corresponde hacerlo, que es al consejero de Hacienda. Y otra opción puede ser actuar en el tramo autonómico del IRPF. Así lo hemos expuesto en nuestra enmienda. Pero en todo caso, para garantizar el derecho a acceder a una oferta deportiva de calidad en condiciones de igualdad, se debe actuar, pero principalmente no por el camino de los ingresos públicos. Se debe actuar con planes y medidas medibles y tangibles. Es decir, se precisan recursos propios de la Comunidad de Madrid destinados al deporte y a la actividad física. Y hasta el momento los datos no son positivos. En los recursos destinados por habitante estamos lejos de las comunidades que más aportan y estamos por debajo de la media. La media es 7,27 euros por habitante y en la Comunidad de Madrid se destinan 6,03 euros. Y estamos muy por debajo del esfuerzo presupuestario que hacen grandes municipios en nuestra región. Alcalá de Henares, 58,13 euros por habitante, Fuenlabrada, 58,47 o Getafe, 61,19. Y se debe actuar en colaboración y coordinación con todo el tejido que da vida al deporte en nuestra región. Y, por supuesto, con la coordinación y apoyo a los ayuntamientos, facilitándoles ayudas con plazos y criterios claros de asignación. Y debe ser así, porque la práctica totalidad de las infraestructuras deportivas, de las instalaciones deportivas, son de titularidad municipal. Por eso apoyamos en su momento que del fondo COVID estatal transferido a la Comunidad de Madrid se destinaran recursos a los ayuntamientos para que se pudieran garantizar las condiciones de seguridad sanitaria a la actividad física y deportiva. Y termino. La voluntad política se demuestra con recursos. La voluntad política sin recursos no es voluntad política. La máxima expresión de un proyecto político son los presupuestos. Por lo tanto, esperamos que la voluntad política de apoyo al deporte y a la actividad física se demuestre en los próximos presupuestos regionales, cuando lleguen y si llegan. Muchas gracias, presidente. Nada más. Gracias. A continuación tienen la palabra los grupos parlamentarios no enmendantes y en representación del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en pie, tiene la palabra la señora Sánchez Maroto. No me acordaba si había más enmiendas. Gracias, presidente. Uy, que son 5. Bien, muy rápido. En primer lugar, decirles al grupo proponente que yo he estado leyendo la exposición de motivos y no hay absolutamente nada con lo que no esté de acuerdo. Vamos, que la podía haber escrito yo. Me encanta la exposición de motivos. Muy de acuerdo con todo y a ver si en otra serie de políticas y de cuestiones, claro, cuando ya llegas a la parte propositiva, ¿no? Pues que ahí llegas como con nervios, ¿no? ¿Qué van a proponer? Más polideportivos públicos, más centros deportivos, que no haya precisamente una lista de espera enorme como pasa en mi barrio y en casi todos los barrios de Madrid, también en los pueblos. O sea, se podían haber propuesto muchas cosas, pero no. Por una parte, lo que proponen es decir que es una actividad esencial, que yo creo, para mí es esencial. Ahora,
si con actividad esencial, y aquí veo una contradicción grande con lo que hemos hablado en la anterior PNL, lo que estamos diciendo es que tiene que saltarse las restricciones sanitarias que sean oportunas para la seguridad de todos y todas, empezando por las personas que practican ese deporte y acabando por todos los demás, pues ahí no estamos de acuerdo, aunque consideramos muy importante esto. Y luego, por otra parte, cómo no, que no pase un solo pleno sin que Ciudadanos no le quiera bajar el IVA a algo. Pues tampoco nos parece, y les voy a explicar por qué. Primero por eso, porque para fomentar la actividad física hay muchas otras acciones que se pueden llevar a cabo, que no es bajar el IVA, que obviamente más que a la actividad física va a favorecer a los gimnasios, que también deseamos, como todos los pequeños comercios y empresas y demás, que les vaya bien, pero que tendrán que tener otro tipo de ayudas, como de las que hablábamos hace un momentito. Y además porque también hay muchas otras cuestiones que a mí me parecen esenciales que tienen un 21% de IVA. Yo estoy yendo con mi gato al veterinario y que el veterinario cueste un 21% de IVA, pues me parece también exagerado. Pero claro, es que el problema que tiene Ciudadanos, si me permiten, es la conclusión a la que yo he llegado, es que se han dado cuenta de lo injustos que son los impuestos indirectos. Que yo creo que se han dado cuenta que tenemos algunas cosas bastante perversas en nuestro sistema fiscal. Verán, el IRPF, nuestro impuesto más importante, por lo menos, impuesto directo, porque ya no es el más importante, se estableció en 1977 con la finalidad de mejorar la justicia y la equidad de la mano de la democracia naciente. Constituyó uno de los elementos centrales de la reforma fiscal dirigida por Fuentes Quintana y ejecutada por aquellos históricos que fueron Fernández Ordóñez, Abril Martorell y García Añoveros. Esa reforma iba complementada con una batería de impuestos adicionales, que eran adicionales. Entre ellos, el impuesto general sobre la renta de sociedades, el impuesto sobre el volumen de venta, que era el predecesor del IVA, con el que ahora ustedes tienen problemillas, el de sucesiones, el del patrimonio neto, de esto ya hablaremos otro día, y todos esos impuestos iban destinados a mejorar la progresividad. Progresividad, qué bonita palabra, que cada vez la tenemos más lejos. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Pues verán que en 1978 el tramo más bajo, los que menos tenían, pagaban un 15% y los que más un 65,5%. 1991, reforma fiscal. Los que menos 20%, los que más 53%. 1996, reforma fiscal. Los que menos 18%, los que más 48%. Montoro, 15% los que menos, 45% los que más. ¿Saben qué pasa? Que la progresividad en todos esos años se ha quedado en la mitad. Es decir, hay un menos 20,5%. Yo, de verdad, creo que han llegado ustedes a entender esto. Claro, el impuesto de sociedades pasó del 35% al efectivo del 8,2% y los impuestos directos en el 86 eran el 64% y en 2010 ya eran el 53% y bajando. Y este es el problema que tenemos. Y entonces podremos bajar el IVA al deporte, a mi gato y a muchas otras cosas que son tremendamente importantes. Y este será además un país más justo. A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Más Madrid, tiene la palabra el señor Delgado. Señorías, buenas tardes. Tenemos este debate exactamente un año después de que en esta casa se aprobara una declaración institucional promovida por Más Madrid en la que precisamente se reconocía la actividad física y deportiva como uno de los motores fundamentales de desarrollo de una sociedad, con capacidad para cohesionar la región, para reducir desigualdades, para integrar a las personas y que era un importante aliado en la lucha contra el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios que están golpeando a las sociedades occidentales. Hoy en día muere más gente por sedentarismo que por tabaco. Y sin embargo,
La práctica cotidiana de este Gobierno se ha desentendido por completo de ese acuerdo que alcanzamos la totalidad de fuerzas políticas en esta Cámara hace un año, y les voy a decir por qué. Por una sencilla razón, porque ustedes no creen ni en la actividad física ni en el deporte. En la Comunidad de Madrid las infraestructuras públicas siguen oxidándose en polideportivos abandonados durante décadas por la falta de apoyo a los ayuntamientos. En la Comunidad de Madrid las campañas en contra del sedentarismo y a favor de la práctica deportiva son nulas, no existen. En la Comunidad de Madrid no hay una auténtica política deportiva pública digna de tal nombre. Según los últimos datos disponibles, voy a permitirme corregir al compareciente del Partido Socialista, la Comunidad de Madrid efectivamente es una de las que menos invierte por habitantes, pero estamos peor de lo que decía usted que era en el año 19. Hoy estamos en un 5,86 euros por habitante en relación al deporte. 5,86 euros dedicados al deporte por cada habitante de la Comunidad de Madrid. ¿Saben cuánto gastan en Navarra? 60 euros. 6 euros de Madrid no llega contra los 60 de Navarra. Comparen los 6 euros de Madrid contra los 23, por ejemplo, que tienen en La Rioja, los 19 que tiene Extremadura, los 17 que tiene Baleares o los 15 que tiene Cantabria. Este desierto deportivo es lo que tenemos en Madrid gracias a las políticas del Gobierno actual. Y ustedes hoy traen una propuesta para solicitar al Gobierno de España el considerar la actividad deportiva como una actividad esencial y reducir el IVA de los servicios deportivos. Y estamos de acuerdo y vamos a votar a favor. Como en el pleno anterior, trajeron ustedes una propuesta también para proponerle al Gobierno de España reducir la factura de la luz. Y estábamos de acuerdo y votamos a favor. Pero permítanme decirle dos cosas. La primera, ¿ustedes han calculado en algún momento la merma de ingresos que suponen para el Estado estas reducciones? ¿Han pensado algún modo de equilibrar este descenso de ingresos con otro ingreso, con alguna reducción de gasto? Lo digo porque en Más Madrid sí lo hemos pensado. Hemos propuesto una reforma fiscal que grava más a las rentas altas, que impide la sangría fiscal que tenemos en la Comunidad de Madrid a base de regalar bonos fiscales, bonificaciones fiscales a las rentas altas y que permitiría, por otro lado, reducir efectivamente este tipo de impuestos. Pero es que si ustedes recortan de un lado y no compensan por el otro, lo que están proponiendo es que vaciemos al Estado y eso es un problema serio. Y en segundo lugar, ustedes están en el Gobierno de la Comunidad de Madrid para algo más que para venir aquí los jueves a proponernos que propongamos al Gobierno de España cosas. Entiendo que no se trata solo de decirle que tal o cual cosa le haga el Gobierno de España. Ustedes están aquí para gobernar en el ámbito de sus competencias, que es la Comunidad de Madrid. Les propongo, por ejemplo, que hablen con la Consejería de Medio Ambiente para que de una dichosa vez señalice el GR10, que es una propuesta que se hizo, está aprobada en los presupuestos de 2019, llevamos 2 años esperando, está señalizado en toda Europa, desde Grecia hasta Lisboa, y solo falta en la Comunidad de Madrid y seguimos esperando. Les propongo también que hablen con el señor David Pérez y con la Consejería de Administración Local y que acelere el PIR de la Comunidad de Madrid para que muchos ayuntamientos puedan actualizar sus instalaciones deportivas que llevan esperando 5, 8 años porque el maldito PIR no les llega. Es otra de las propuestas que les hacemos. Y ya de paso que nos cuenten qué porcentaje de los más de 22.000 millones de euros de los fondos europeos para la reactivación de la Comunidad de Madrid se van a destinar al deporte y a la actividad física. Estaría bien ir sabiéndolo. Señorías de Ciudadanos, a Más Madrid no van a tener ustedes que convencernos de que el deporte es pura vida. Tal vez tengan ustedes que convencer a sus socios de gobierno que estrangulan e infrafinancian las prácticas deportivas en la Comunidad de Madrid o a quienes con sus votos les han puesto a ustedes en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Hoy invitaba a la señora Monasterio. Bueno, están haciendo ustedes, señores de Vox, permítanme que se lo diga, un género propio del cuñadismo político dentro de esta Asamblea. La señora Monasterio decía esta mañana que había que ir a las colas del hambre a explicarle a la gente la importancia del crossfit o del spa, que ya me dirán ustedes que tiene que ver una cosa con la otra, pero lo ha soltado. Mire, no sé si es cierto complejo de aristócrata lo que les lleva a ustedes a gesticular y a hacer estas imposturas y esta defensa impostada y artificial de los pobres, pero convendría que se dejaran de decir paridas como esta, señora Monasterio, porque, mire, en primer lugar, ¿qué ocurre? ¿Que el deporte es una práctica reservada para la clase media y la clase alta? El deporte tiene que democratizarse y llegar a todas las capas de la población. Y le voy a decir otra cosa, especialmente a la gente más pobre, porque el deporte es un promotor de salud. Y quien más necesita salud es allá donde los índices estadísticos más dicen que la salud es más vulnerable, que es precisamente entre las rentas socioeconómicas más bajas. Pero es que además, por un motivo obvio, porque la gente que está en las colas del hambre tiene hijos e hijas que tienen que ir a actividades extraescolares, como va mi hijo, no pueden permitírselo y también tienen derecho a hacer deporte y no pueden pagarse alternativas privadas. Pero también le digo al señor Aguado y a la señoría de Ciudadanos que comprometerse con el deporte en la Comunidad de Madrid es algo más que hacer declaraciones o venir aquí a hacer una PNL los jueves. Implica dinero, implica ajustes presupuestarios, implica dotar de peso político y de financiación a las políticas deportivas en la Comunidad de Madrid. Y eso todavía estamos esperando verlo por su parte y se les está yendo la legislatura. Muchas gracias. A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moraga.
Gracias, presidente. Señorías, bien, decir que para el Partido Popular el deporte es una actividad esencial, es una obviedad, no es nada nuevo. Sin ir más lejos, a propósito de la intervención del que me ha precedido en el uso de la palabra, quiero recordar que precisamente en la Comunidad de Madrid, en la legislatura pasada, se aprobó la única ley de deporte que se ha aprobado la ley de profesiones deportivas, y se aprobó por unanimidad. O sea que buena prueba de que el Partido Popular cree en el deporte. Lo aprobamos con el apoyo de todos los grupos. Pero ¿qué significa fundamentalmente para el Partido Popular que el deporte es una actividad esencial? Pues significa que el deporte es salud, pero también el deporte es economía y, por lo tanto, el deporte también es empleo. Y este es el mensaje que hoy defendemos en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, en este debate. Y lo hemos defendido y lo estamos defendiendo con iniciativas similares en Murcia, en Andalucía, en Aragón, en Galicia, y esta misma tarde se ha aprobado en el Congreso de los Diputados también una iniciativa, otra proposición no de ley, a iniciativa del Partido Popular en la Cámara Alta. Bien, señorías, ustedes saben que la práctica regular de la actividad y el ejercicio físico supone un beneficio enorme en todas las dimensiones de nuestra vida diaria, siendo sus efectos sobre la salud y el bienestar físico y mental los más relevantes, incluso con niveles de práctica reducida. En España son 19 millones las personas que se declaran activas y 9,5 millones los que declaran que realizan actividad física regularmente. La población usuaria habitual de centros y servicios deportivos se sitúa en torno a los 5,5 millones de españoles, y en deporte federado, en cualquiera de sus manifestaciones, en torno a los 4 millones de españoles. Pero también me veo en la obligación de subrayar que la inactividad física es la responsable del 13,4% de muertes al año en España, lo que supone aproximadamente nada más y nada menos que de 52.000 vidas. Y en el día de hoy, precisamente, me veo también la obligación de resaltar que, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de 30 de octubre de 2020, los casos de COVID-19 acumulados en actividades deportivas representan el 0,34 sobre el total, solamente. El deporte, señorías, es el gran aliado para reforzar el sistema inmunológico y proteger a la población del COVID-19. Germán Sveidenfoncea, profesor de Fisiología Molecular del Ejercicio en Santiago de Chile, ha sugerido durante el año 2020 que un alto nivel de aptitud cardiorrespiratoria podría conferir cierta protección inmune innata contra el COVID-19 al atenuar el estado proinflamatorio inducido por COVID-19 y prevenir una respuesta severa de la enfermedad. Señorías, como les decía, también en los últimos años se ha producido una transformación de los hábitos de la población y en la actualidad ya son 19 millones los españoles que practican deporte de una manera periódica. El deporte español ha sido un fenómeno social que se ha convertido en un gran incentivo económico en todos los ámbitos. El Anuario de Estadísticas Deportivas de 2019, publicado por el Ministerio de Cultura y Deporte, estableció que en 2018 teníamos 214.000 empleos vinculados al deporte y 34.529 empresas que tenían como actividad principal el deporte. Señores del Partido Socialista y de Podemos, ustedes nos pueden decir a fecha de hoy, 18 de febrero de 2021, cuántas empresas, autónomos y puestos de trabajo han desaparecido con motivo de la nefasta gestión sanitaria y económica que ha realizado el señor Sánchez y el señor Iglesias. Señorías, yo les daré algunos datos. La cifra de negocio del ecosistema del deporte español es de 11.990 millones de euros y el impacto que va a tener la crisis del COVID-19 en el mismo va a ser de un importe aproximado de 4.616 millones de euros y una pérdida de puestos de trabajo en el sector deportivo español de entre 31.000 y 42.000 empleos. Por tanto, la crisis sanitaria de la COVID-19 y la ausencia de la puesta en marcha de medidas por parte del Gobierno de España para el deporte español ha supuesto no solo la suspensión de las competiciones deportivas profesionales y no profesionales, ha tenido consecuencias muy graves para deportistas de alto nivel y alto rendimiento que han visto frenada su preparación, instalaciones deportivas cerradas con ERTEs y pérdidas económicas incalculables, alto riesgo de desaparición de clubes no profesionales y eventos deportivos que se desconoce si se podrán realizar que promovían el turismo deportivo en nuestro país. Señorías, desde el Partido Popular entendemos que es el momento de crear una economía impulsada por el bienestar que facilite a las personas optimizar su salud y bienestar y disfrutar de una mejor calidad de vida después de la pandemia. Señorías, desde nuestro punto de vista,
Es el momento de tomar medidas y reforzar el trinomio deporte, salud y economía. Es el momento de seguir reduciendo impuestos. Es el momento de ayudar al sector deportivo mientras el impacto de COVID-19 les siga azotando. Es el momento, en definitiva, de bajar el IVA del deporte por el bien de nuestra economía y nuestra salud, mientras el impacto del COVID-19 siga azotando a autónomos, a empresas y trabajadores. Voy concluyendo, señorías. El deporte español y el deporte en la Comunidad de Madrid tienen la suerte de tener una presidenta como la señora Díaz Ayuso, un ejemplo en la protección de la salud y la economía, y tienen la suerte de contar también con una Consejería de Deportes que hace muy bien los deberes, por todo lo cual apoyaremos esta proposición no de ley que propone el Grupo Ciudadanos y que nuestro grupo agradece porque nos ha dado la oportunidad de debatir sobre esta cuestión, y la vamos a apoyar para considerar la actividad esencial de la práctica deportiva y para reducir el IVA en el deporte del 21 al 10% en los términos planteados en dicha proposición no de ley. John Fitzgerald Kennedy dijo: en la crisis sé consciente del peligro, pero reconoce la oportunidad. Señorías, hoy tenemos una gran oportunidad. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, señor Moraga. Pasamos a la siguiente proposición no de ley, la 53/21. Iniciamos votación. El resultado de la votación es de 70 diputados presentes, 41 han votado sí, 29 han votado no. Telemáticamente han votado 62 diputados, 36 han votado sí y 26 han votado no. El resultado de la votación es de 77 diputados a favor y 55 en contra. Por lo tanto, queda aprobada esta proposición no de ley.